librería de Londres y en la Sociedad de la Infancia del Hombre no pude encontrar ninguna referencia al respecto, hasta que finalmente halló algunos volúmenes publicados por el Instituto Smithsoniano, pero él dice que definitivamente los niños y los niños salvajes no aparecen en ninguna parte de las bibliotecas de Londres. ¿Quién estaba imbuido? Fíjense ustedes la época que es, finales del siglo XIX, principios del XX, estaba imbuido por los principios evolucionistas. Y él consideraba que la mente del hombre, que la mente humana no podía descansar hasta que no entendiera el ciclo, el inicio de los procesos del hombre. Y para encontrar esos inicios, él decía que el hombre tenía que ir a estudiar las culturas primitivas. Sí, es decir, en las culturas primitivas los evolucionistas encontraban el inicio del desarrollo de la humanidad, o algo que se asemejaba a los inicios del desarrollo de la humanidad. Y él dice, y si queremos encontrar el inicio del inicio, algo que sería así como el grado cero del desarrollo, tenemos que trabajar con los niños salvajes de los pueblos distantes que existen en el planeta. Él gasta cerca de 20 años estudiando a los kafir en el África y realiza una etnografía muy interesante, donde se plantea toda una serie de problemas muy importantes para la antropología. Estudia, por ejemplo, el inicio de la conciencia. El problema de la conciencia era en esa época algo que les interesaba mucho a los investigadores, y de manera muy especial a los investigadores de la infancia. El problema de la conciencia es algo que los ha atormentado a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Es decir, la conciencia se supone que es un poco la época en que el niño empieza a tener raciocinio, pero ¿cuándo empieza esa conciencia? ¿Cómo hacemos para saber que tiene conciencia? Etcétera. Él explora un poquitico eso. En este trabajo, entonces, él le dedica todo un capítulo a estudiar los diferentes aspectos del mundo de los niños: el nacimiento, el surgimiento, el periodo de la conciencia, el significado del juego, el trabajo, historias, fiestas, y un capítulo muy curioso sobre el uso de la mano derecha y el uso de la mano izquierda, cómo usan una mano y cómo usan la otra mano, y los nombres que les daban a los dedos. Bueno, es un libro voluminoso, creo que ya no lo vimos, bastante interesante, rastreando, si ustedes quieren, la historia de la antropología de la infancia. Hay otros libros que se pueden mencionar, otro también muy interesante, escrito por George Wiener, que era un zoologista interesado en los animales, y por formación antropólogo, es decir, se hacían antropólogos por el simple hecho de ir a convivir con comunidades indígenas, por adiestrarse en el trabajo con ellos, y muchas de estas personas terminaban haciendo libros muy importantes, las primeras etnografías, si ustedes quieren, o de las primeras etnografías sobre los grupos indígenas. Entonces, este ornitólogo y coleccionista de fósiles dedica su vida a la causa indígena. Viaja, es uno de los defensores del parque Yellowstone, y los trabajos sobre todos los indígenas de esta área de los Estados Unidos son considerados hoy día clásicos, especialmente los indios Cheyenne. Y en este gran libro sobre los Cheyenne le dedica una parte muy grande de su libro a los niños. De manera muy interesante, para la época, trabaja aparte el niño y la niña. Es decir, es una diferenciación de género muy temprana, y explora las formas de socialización de cada uno de ellos, las formas como les nombraban, las actividades que cada uno desarrollaba, y resalta las diferencias
que en el trato, en la educación, etcétera, se le da a cada uno de estos, es decir, las diferencias por género que existían. Pero tal vez el caso más interesante de estos primeros trabajos sobre la infancia es el de una señora llamada Matilda Cox Stevenson, que nace en 1849 y muere en 1915, y que fue una de las primeras investigadoras, si no la primera, que desde la antropología estudió los niños. La vida de esta señora es muy interesante, y para los que les interesa la historia de la antropología resulta muy interesante. Ella es una mujer emblemática, si ustedes quieren, dentro de la historia de la antropología norteamericana. Y mucho antes que Margaret Mead, casi 50 años antes que Margaret Mead desarrolló el interés por este tema. Ella es conocida por una obra monumental que hizo sobre los indígenas Zuni, y también es conocida porque fue la fundadora de la Sociedad Americana de Antropología de Mujeres. La historia de ella es muy interesante en el sentido que era una mujer pues de una familia muy prestante de los Estados Unidos, con un padre abogado muy erudito. Siempre quiso estudiar leyes, pero no podía entrar a los colegios de leyes porque no era permitido que las mujeres entraran. Entonces su papá le enseña en su oficina y la convierte en abogada sin grado. Y después ella le dice que quiere estudiar ciencias naturales y que quiere estudiar geología en Washington. Entonces le trae los mejores profesores que consiguió en la universidad, y a ella la forman ahí en la casa los mejores profesores que había, pero sin tener siquiera un grado académico, porque era imposible en ese momento para ella entrar a la universidad. Se casa posteriormente con un militar que estaba muy interesado también en la geología y en todas estas expediciones y todo eso, y entonces se va con él a recorrer sitios lejanos de los Estados Unidos. Leyendo yo esta biografía, decía yo, quién sabe si en ella primó el amor al marido o el amor a la aventura y a ir a recorrer tierras lejanas y todo eso. Y ella empieza a trabajar junto con él. Ella iba y lo acompañaba y terminó haciéndole las notas, terminó haciéndole los informes, terminó siendo la que realizó las colecciones de rocas y de pájaros y de una cantidad de cosas. Finalmente, para hacer corta una larga historia, la nombran a ella como es decir, eso ya era un paso importantísimo. La nombran que se vaya como acompañante de él en una expedición etnográfica. Obviamente la nombran, le dan el cargo, pero no le pagan, porque era, es decir, ¿cómo van a pagarle a una mujer por hacer un trabajo de estos? Esto es trabajo de hombres, ¿no? Eso lo cuenta ella. Y permanecieron durante mucho tiempo con los indios Hopi, los Zuni y con indios de toda esta región de los Estados Unidos. Ella, por ser mujer, obviamente tiene acceso al mundo doméstico de las mujeres, al mundo de los niños, y eso la lleva a interesarse por ese mundo de mujeres y de niños, y escribe el primer texto que se conozca escrito desde la antropología. El marido le había enseñado las técnicas etnográficas, no sé cómo, porque él no era antropólogo, pero él le enseña las técnicas etnográficas, y ella se convierte en una gran etnógrafa muy reconocida en los Estados Unidos y conocida por haber sido la autora de uno de los primeros artículos sobre los niños indígenas. Ella trabaja sobre la religión y la vida doméstica de estos niños. Textos como estos, libros grandes, pueden haber múltiples. Sin embargo, quiero resaltar otros aspectos que me parecen interesantes. Hacia finales